privilegio. Sabemos cuán deseable es estar en la casa de Dios un día. Quiera Dios que ustedes nunca tengan que pasar por esa experiencia. Pero a veces lo que tenemos no lo apreciamos. A veces queremos obtener cosas que en realidad no necesitamos y las que tenemos no le damos el uso correcto. Y si Dios nos ha dado el privilegio de venir a su casa hoy, es porque Él quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que cada uno de nosotros tendremos que hacer decisiones para vida eterna. Y es el deseo de Dios que usted escoja vivir eternamente. Y para eso nosotros necesitamos conocer la manera en que debemos conducirnos apropiadamente delante de Él para alcanzar la vida eterna. Hace algún tiempo he estado meditando en la necesidad que tenemos a nosotros de aprender a predicar el Evangelio correctamente. En una pregunta que le hice a uno de nuestros miembros en la iglesia, noté que muchos de nosotros todavía no tenemos un conocimiento pleno acerca del Evangelio que nosotros mismos profesamos. Y esto deja mucho que decir acerca de cuán preparados estamos para predicar el Evangelio. El tema de esta mañana lo voy a dividir en dos. ¿Qué tenemos que hacer para predicar el Evangelio y cómo prepararnos para predicar el Evangelio? Quiero contarles acerca de una historia que muchos de nosotros vivimos a través de la televisión. Muchos de los jóvenes, quizás ninguno de los jóvenes que están aquí estaban nacidos cuando eso, pero fue una historia que nos tocó nuestros corazones y nos da una enseñanza acerca de cuánto nosotros dependemos de nuestro Dios y no del hombre. Allá por el año 85 había un pueblecito en Colombia llamado Armero. No sé cuántos colombianos hay por aquí, pero la historia cuenta, este es el lugar donde se encuentra el volcán Nevado de Ruiz. La historia cuenta que este volcán durante algún tiempo, más de un mes, estuvo dando señales de que era eventual una erupción. Lo que sucedió fue que las autoridades de Colombia comenzaron a calmar los ánimos de la población, diciéndole que no había problema, que ellos estaban monitoreando el volcán, que estuvieran atentos a lo que ellos le iban a instruir, pero por el momento no había que temer. Y así estuvo más de un mes el volcán dando señales de una eventual erupción. En aquel tiempo, después de la erupción, recuerdo que un hermano nos dijo a la pregunta que siempre hacemos cuando hay una tragedia: ¿y qué pasó con los hermanos de la iglesia? Este pueblecito fue prácticamente barrido totalmente. Más de 23,000 personas murieron ese día por este volcán. Toda la población estaba esperando que el gobierno le dijera el momento cuando ellos tenían que salir. Un hermano de la iglesia cuenta la historia que tomó su bicicleta y fue de hogar en hogar de los miembros de la iglesia, urgiéndolo a que saliera de ese lugar que había sido impresionado por Dios. Y nos cuentan que estos hermanos salieron de ese lugar. Desafortunadamente, la mayoría creyó
en lo que el hombre decía. Y Dios estaba enviando mensajes. Hay una historia de esta tragedia que quizás es la que más nos conmovió a nosotros. Fue una niñita, no sé cuántos lo recuerdan. Una niña que permaneció por 3 días atrapada en el lodo y el agua. Por 3 días estuvimos frente a la televisión. Nos levantábamos en la mañana y lo primero que hacíamos es íbamos para la televisión a ver qué había pasado. Y la niña seguía ahí, con el agua hasta el cuello. A la mirada atónita no solamente de los que estaban alrededor de ella, pero del mundo entero. Y cada vez que veíamos la fotografía de la niña nos preguntábamos, ¿y no hay nadie que pueda hacer algo para sacar esa criatura de ese lugar? Tres días duró en esa miseria. Pero lo que sucedió fue que los que estaban alrededor de ella estaban sumidos en la misma tragedia. Habían perdido todo, su familia, habían perdido sus bienes. Los medios de rescate no podían llegar. Apenas algunos periodistas pudieron llegar para tomar las tomas. No había métodos ni medios cómo salvar a una niña enterrada en el lodo. Sacabas un calderito de agua y corría a otro riachuelo y lo volvía a llenar. Estas imágenes nos conmueven a nosotros. A medida que ha transcurrido el tiempo de la historia, eventos como estos se han dado una y otra vez. Dios va enviando mensajes para alertar al ser humano de una tragedia inminente. Pero nosotros fallamos en captar el mensaje de Dios, en escuchar el mensaje de Dios. Yo le pregunto a usted, si usted hubiera estado en ese lugar viendo a esta niña, ¿qué usted hubiera hecho para salvarla? Hermano, es triste ver a esa niña 3 días y nadie pudo rescatar a esa niña. Dios hoy nos está llamando a nosotros. Él está dando alerta de la tragedia que viene. Y así como los habitantes de Armero, muchos confiaron en el hombre. Recuerden que la palabra de Dios dice, cuando oigan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estamos viviendo un tiempo que aparentemente estamos muy seguros. Pero Dios nos está diciendo que la destrucción es repentina y vendrá. Pero yo quiero que nos concentremos en la palabra de Dios. Porque la tragedia viene. Aunque usted no lo quiera, viene. De una manera u otra. Ahora hay una diferencia grande, hermanos. Aquellos que se han asido de la mano de Dios 100%. Y aquellos que todavía andan alrededor de Dios, pero que todavía no han anclado su fe en nuestro Redentor.
Una cosa es hablar, pero otra cosa es vivir de acorde a la voluntad y la misericordia de Dios. Vamos a la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia y gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Esto es lo primero que tenemos que tener nosotros en mente. Este es el evangelio que nosotros compartimos. No hay nada que nosotros podamos dar al ser humano que no sea más valioso que enseñarle al ser humano que tenemos la promesa de la vida eterna. La muerte puede ser una secuencia, pero no debemos concentrarnos en eso, hermano. Si usted comienza a pensar en el día de su muerte, en el día de sus enfermedades, en el día de todos los problemas que pueda tener, la miseria prácticamente llegará a su hogar. Pero cuando usted se fija en esta bienaventurada esperanza, usted va a ver que poco a poco todos los problemas que usted pueda tener se van a convertir en una bendición. Mire los problemas como una bendición. Mire las pruebas como una bendición. Y yo creo que muchos como yo hemos sido probados de una manera casi que no podemos, pensamos que no podemos. Pero cuando miramos atrás el ayer, vemos que Dios nos ha sustentado. Cuando comencemos a vivir esta experiencia, entonces nosotros estaremos listos para predicar un evangelio correcto. En el versículo 6 de 1 de Pedro 1 dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Vamos a ser afligidos? Que nadie los engañe. Sí vamos a pasar pruebas. Y las pruebas van a venir de diferentes colores. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque un perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser probados en todo aspecto. Pero hermano, algo nosotros necesitamos hacer para ser misioneros. Porque la misión que nos dio Dios a nosotros es la de llevar el evangelio de salvación a aquellos que perecen en el pecado. Y pecado es desobediencia a Dios en todos sus niveles. Y algo que nos hace nosotros semejante a aquellos que engañamos es cuando nosotros no decimos la verdad completa. ¿Y saben por qué les menciono esto? Porque a la hora de predicar el evangelio, y ahora vamos a donde les mencionaba al principio, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de la palabra de Dios para pasar este conocimiento a aquellos que han de heredar la vida eterna. Y estoy hablando quizás a aquellos que deban tomar la decisión de seguir a Cristo. Quizás a aquellos que no la han hecho, pero que tienen en sus corazones el hacerlo. Necesitamos el conocimiento, hermano. Necesitamos el conocimiento para no ser engañados, porque muchos han perecido por el engaño y muchos perecerán por el engaño.
pídale a Dios que a usted no lo engañe. Porque muchos aún en la iglesia hoy viven engañados porque quieren ser engañados. Y si no entienden lo que le estoy diciendo, a nosotros los seres humanos nos gusta que nos engañen. ¿Saben? La naturaleza del ser humano es hacer el mal. Esa es su naturaleza. No se engañe. Nuestra naturaleza es hacer el mal. Solamente hacemos el bien cuando Cristo en nosotros nos insta a hacer el bien. Y si usted está haciendo el bien es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Y pídale a Dios que sea así siempre. Pero tenemos que seguir avanzando hacia adelante. No podemos retroceder. Y si en algún momento retrocede es para coger impulso. Como hacen los corredores. Un paso hacia atrás y sale. Ahora, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros estamos adquiriendo pleno conocimiento de la palabra de Dios? En nuestra iglesia, hoy en día se rechaza mucho el espíritu de profecía. Hablo de los escritos de Elena de White. ¿Y saben por qué? Porque nuestra naturaleza, dada al mal, rechaza que Dios domine nuestros corazones. Y por eso cuando hablamos del régimen pro salud, hay más perseguidores dentro del pueblo de Dios que hoy en día afuera, donde debiéramos estar defendiendo. No importa cómo usted se alimente, lo que estamos hablando es que usted debiera aprender cómo alimentarse correctamente. Nos gusta comer de una manera, pero no necesariamente es la manera correcta. Como herederos del reino de los cielos, necesitamos comenzar a ser obedientes. Y comenzamos por las maneras más sencillas que están a nuestro alrededor. Cosas sencillas. Para ser misioneros tenemos que comenzar en nuestro hogar. ¿Entienden esto? ¿Cómo yo puedo pensar en venir aquí el sábado y ahora nos vamos a ir a hacer obra misionera y mi hogar está desbaratado? Déjeme decirle, hermano, quédese en su hogar, no venga. Arrodíllese y ore. Y pídale a Dios de todo corazón que lo cambie a usted. Porque cuando usted cambie, las cosas cambian. No espere que los demás cambien. No espere que los que están allá afuera vengan a la iglesia a ser transformados por Cristo cuando usted no permite que Cristo lo transforme. Y esa es la lucha nuestra cada día. Y tenemos que seguir luchando. ¿Y qué del conocimiento de la palabra de Dios? La pregunta que hice hace un tiempo atrás fue la siguiente, y ahora se la hago a ustedes. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién? Dios. ¿Quién creó al hombre? ¿Cuántos de ustedes creen en la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Creo que la mayoría, ¿no? Quizás hay alguien que todavía no entiende el tema, pero yo se los voy a explicar. Nosotros creemos que Dios está compuesto de tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora arrégleme usted eso. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Ahora
Voy a hacerle otra pregunta. ¿Quién creó al hombre? ¿Quién? Mano, ¿cómo nosotros vamos a ir a predicar allá afuera si nosotros todavía no tenemos un cimiento firme en lo que nosotros creemos? Yo los invito a ir al libro de Juan, capítulo 1. Vamos a ese libro. Lo estoy llevando a esto para darle a ustedes, instarlos a que estudien la palabra de Dios, que adquiramos el conocimiento que necesitamos para sobrevivir este tiempo, para sobrevivir la tragedia que viene, para sobrevivir y alcanzar la vida eterna. Dice el capítulo 1 de Juan: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Qué cosas fueron hechas por medio de él? ¿Todo? Ok. Vamos ahora al punto central del mensaje de esta mañana. ¿Nos estamos preparando para la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero parte de nuestra preparación es colaborar con Dios en la redención del ser humano. ¿Y saben por qué? Porque Cristo murió por cada ser humano que ha habitado y habitará este planeta hasta que Él venga. Porque ellos son sus criaturas. Él los redimió. Solo que nos dio la libertad de escoger. Pero saben, hermano, cuando a un ser humano en el planeta Tierra se le maltrata, no vayan a pensar que Dios sigue de mano cruzada. No. Dios está tomando nota. ¿Y saben por qué Dios no actúa de la manera que nosotros queremos? Porque en sus propósitos Dios quiere redimirnos a todos. Y a veces Él necesita que sus hijos sean probados, sean maltratados, sean abusados. Porque muchas veces esto es lo que nos hace a nosotros retornar a Dios. Pero no vaya a pensar que Dios está con las manos cruzadas. Dios está obrando para salvar a la humanidad. Y por eso es que cuando nosotros, como misioneros en la iglesia, comenzamos a hacer planes en general, con nuestros programas, con nuestras misiones, todo debe ser enfocado en redimir al ser humano. Y a veces, y muchas veces, fallamos. ¿Y saben por qué fallamos?
Porque el ser humano vale menos, mucho menos, que cualquier cosa que está a nuestro alcance. A veces valoramos más el carro que el ser humano, la casa que el ser humano, la comida que el ser humano. Déjenme decirle, hermano, como iglesia, nosotros debemos enfocarnos en el ser humano. Vamos a ver todo tipo de contienda hoy en día. Usted pone el internet y usted va a ver lo que están en contra y a favor. El pastor que dice una cosa y el pastor que dice otra. El miembro que dice una cosa y el miembro que dice otra. Hermanos, a menos que nosotros vengamos a la palabra de Dios y nos cimentemos en ella, nosotros vamos a tener problemas siguiendo hombres. Quizás usted no tenga el don de traer una persona a Cristo. Quizás usted no es de ese tipo de persona que tiene la habilidad de ir y convencer a otra persona o de hacer relaciones con otra persona. Pero Dios lo ha llamado a usted a hacer una parte en su obra. No es solamente traer un arma a la iglesia. Dicen las estadísticas que la mayoría de los nuevos miembros se van porque no encuentran un círculo de amistad apropiado en la iglesia. Y nosotros debemos de comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a otra persona? Miren, yo no estoy en contra de la ayuda a los indecentes. Pero este país es un poco diferente. En los países nuestros es un gozo salir a ayudar a una persona que está tirada en la calle. En este país, la mayoría de las personas que están tiradas en la calle lo están porque quieren estar así. Yo trabajo con ese grupo de personas. Y a veces los quiero ayudar y no podemos. Le damos casa, las desbaratan, le damos comida, las riegan, le damos trabajo, nos roban lo que tenemos y no sabemos, no sabemos. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos necesitados hay en nuestra iglesia? Y no siempre de pan. Siempre mi preocupación, y ahora más que nunca, porque antes no pensaba en eso, me tocaba, pero no pensaba en eso. Pero ya lo estoy pensando. Y cuando yo sea viejito, hermanos, el cielo es seguro para nosotros. Pero nosotros tenemos que comenzar a colaborar con Dios ahora. Y la mejor manera es que usted comience a practicar lo mismo que hacía Cristo. La misión de Cristo fue mezclarse con el mundo para atraer al mundo. No trate de imitar al mundo para atraer al mundo. Eso nunca funciona, hermano. Dígale a aquellos que entran a la iglesia, que quieren ser como Cristo, cómo deben ser como Cristo. Y que vean en usted el reflejo de Cristo. Y voy a ser más claro. Nosotros debemos enseñar a todos los que entran a la iglesia buscando a Dios el camino correcto. ¿Cómo usted debe alimentarse? ¿Cómo usted debe guardar el sábado? ¿Cómo usted debe de vestir? ¿Cómo usted debe comportarse? Es lastimoso que muchos miembros de la iglesia hoy en día no se les ha enseñado cómo comportarse en la iglesia correctamente. Piensan que lo que hacen, lo hacen de corazón y están bien, pero Dios nunca cambia, hermano. Y lo que Dios dijo una vez que se hiciera, será así siempre. Cuando nosotros vamos a un lugar de renombre
o vamos a encontrarnos con una persona de renombre, ¿cómo vamos? Y que nadie me diga otra cosa. Hasta el brillo de los zapatos miramos. Queremos ir impecables, pero cuando llegamos a la iglesia no se nos ha enseñado que aquí mora Dios, que aquí vino Dios hoy para encontrarse contigo, que aquí vino Dios hoy para que tú lo conozcas a Él. Pero si tú eres de aquellos que quizás no has recibido una educación correcta, pídele a Dios que te envíe a aquellos que han de enseñarte. No perezcas por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiero terminar con un pasaje. Es uno de los pasajes más bellos que tiene la palabra de Dios. Pero si no lo sabemos analizar correctamente, no encontramos su esencia. Lo voy a leer de la Biblia y lo voy a leer del Espíritu de Profecía. Los invito a ir al Salmo 24. Al Salmo 24. Y mientras estamos en el Salmo 24, voy a traerlos nuevamente delante de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hacer nuevamente la pregunta: ¿quién hizo el hombre? De las tres personas de la deidad, ¿quién hizo al hombre? ¿Quién? Dios, Jesús. Y por eso mi pueblo perece, hermano, por falta de conocimiento. Voy a aclararles el tema para que todos comiencen a estudiar. Juan, el escritor, escribió lo que Cristo le reveló. Juan fue el discípulo que más compartió con Cristo. Copió su carácter. Y después de muchos años de Cristo haber ido al cielo, le dio la revelación del Apocalipsis. Juan tenía un pleno conocimiento de su Redentor. Fue el discípulo amado porque amaba a Cristo sobre todas las cosas. Fue un hombre que fue transformado de lo más malo a lo mejor. Y fue él el que dijo, fue Cristo el que lo hizo todo y por medio de él fue hecho todo y nada de lo que existe fue hecho sin él. Cuando el escritor bíblico escribió, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fue hecho el hombre a imagen de Dios. Pero fueron las manos de Cristo las que moldearon al hombre. Fue Él quien te hizo a ti y a mí, quien te diseñó completamente. Y a través de la Biblia fue el mismo Cristo, el mismo Dios, quien desarrolló toda la historia con el pueblo de Israel. Fue Cristo quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fue Cristo quien lo protegió en la nube por la noche, y en la columna de fuego por la noche y en la nube por el día. Fue Cristo quien fue a Abraham y le dijo, voy a destruir a Sodoma. ¿Van entendiendo? Fue Jehová de los ejércitos quien desarrolló todo el plan de la redención. Cuando yo le pregunto al pueblo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Sí, la mayoría de las veces nosotros decimos Jehová es el Padre o Jehová es Dios,
Pero déjenme decirle, hermano, Dios tiene muchos nombres. Y el nombre de Jehová, nombre formado, fue utilizado para más de una de las personas de la deidad. Pero a través de la Biblia fue Cristo Jesús el que desarrolló todo el plan de la redención. Fue él quien estuvo con los antidiluvianos. Fue Cristo quien aguantó toda esa descarga del mundo antediluviano. Y fue Cristo quien dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Y saben por qué le menciono esto? Porque en la mente de muchos cristianos todavía Dios, Cristo, es el crucificado en la cruz. Pero déjenme decirle, hermano, Cristo no está en la cruz. Cristo está en el cielo preparando el lugar para ti y para mí. Porque ya su corona fue dada. Ya el poder de dominar el universo le fue dado. Y Dios viene de regreso. Y lo que está escrito en el final de la Biblia tiene que tomar parte. Ese Cristo que muchos piensan que no va a hacer ni bien ni mal, es el mismo Cristo que destruyó el hombre antes del diluvio. ¿Van entendiendo? Los juicios de Dios se demoran por misericordia, pero van a tomar lugar. Y usted no quiere que sus hijos ni sus nietos perezcan. Por ende, enséñele la verdad tal cual es. Enséñele a comportarse correctamente delante de Dios. Cómo vestirse, cómo comer, cómo hablar, cómo participar delante de su presencia en la iglesia. Necesitamos adquirir el conocimiento apropiado. Porque Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Como se manifestó Cristo al mundo cuando Él vino. En amor, en paciencia, en bondad, en benignidad. Ese es el fruto del Espíritu morando en nosotros. Y cuando ese poder esté en nosotros, nosotros vamos a cambiar el mundo. La iglesia ahora es el taller, es el centro de entrenamiento donde nos preparamos para terminar esta obra que pronto ha de terminarse. Muchos entrarán y necesitamos estar preparados para enseñarles la verdad cual pura es. Así termina la historia. En el Salmo 24. El capítulo 7 dice, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y yo le pregunto, hermanos, ¿de qué está hablando la Biblia aquí? ¿De qué está hablando la Biblia aquí? Hermano, este es uno de los pasajes, si podemos decir, dentro de la Escritura, que más significado debiera tener para nosotros. Y por eso es bueno entenderlo. Por eso es bueno saber cómo se ha manifestado Cristo a través de la historia. Por eso hay tanta confusión hoy en día. Con el pueblo de Israel, con Jehová, con el otro, con el que viene, con el que va. Porque no hemos aprendido a entender la palabra de Dios, porque no dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestros corazones, para encontrar la verdad tal pura cual es. La destrucción del mundo está a las puertas, hermano. En más de una ocasión Dios nos ha dado señal de esto. Los antidiluvianos vivieron hasta el último segundo de su vida, como dice la palabra de Dios. Se casaban, se daban casamiento, su fiesta seguía hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos semejantes. Y Dios quiere redimir al ser humano. Y Dios te ha llamado a ti y a mí para que hagamos esta obra. Pero Él quiere que tú y yo hoy nos preparemos para eso.
Hoy nos preparemos para alcanzar a aquel que necesita. Hoy nos preparemos para llevar el mensaje tal cual es. Y quiero terminar con la misma cita, pero ahora leída del espíritu de profecía, de la biografía del deseado de toda la gente. ¿Y por qué quise terminar con esta cita? Porque necesitamos conocer a Dios. Necesitamos saber la obra de Dios por nosotros. Y cuando este conocimiento entre en nuestra mente, nosotros nos enamoraremos de Cristo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Sí, hermano, porque Cristo cuando resucitó, resucitó una gran multitud con él. Cristo no resucitó solo. Cristo, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, una gran multitud resucitó con él. Y esta multitud fue llevada al cielo. Hoy en día ellos gozan con Cristo esa redención. Dice, la hueste celestial con aclamación de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden, ¿quién es este Rey de la Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Vuelve a oírse otra vez, ¿quién es este Rey de la Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre, y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Dios nos bendiga, hermano. Y que el conocimiento de su verdad se desarrolle plenamente en nuestros corazones. Necesitamos aprender mucho, pero sobre todo, cómo transferir el amor de Cristo a aquellos que nos rodean. Si Dios te da la oportunidad hoy o mañana de hacer un gesto de bondad, de amor, de ayuda, hazlo, porque se lo estarás haciendo a Cristo. Que Dios lo bendiga.